Bienvenidos a Velatis Perspective. En este episodio de Velatis Perspective tenemos un invitado muy especial, Joaquín Ortiz García, quien ha dedicado su vida y su profesión al servicio público y a la educación. Con una experiencia más de 38 años en el servicio público, ha trabajado en proyectos de desarrollo comunitario, combate a la pobreza y fortalecimiento del sistema educativo mexicano, especializándose en el ámbito tecnológico y vocacional. Es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con diversos diplomados y especializaciones en áreas como administración pública, evaluación de proyectos, desempeño público, formación de formadores en educación a distancia y planeación educativa. A lo largo de su carrera ha brindado asesoría y asistencia técnica a comunidades indígenas, a gobiernos municipales y organismos estatales, impulsando más de 100 proyectos productivos y diseñando mecanismos de gobernanza para instituciones educativas como CONALEP, donde coordinó más de 700 sesiones de juntas directivas. Sin embargo, su perfil va mucho más allá del aspecto profesional. Ha destacado también como ejemplo vivo de lo que significa ser un padre presente. Ha ejercido una paternidad empática, formadora y presente en sus hijos, casado desde más de 36 años y padre de hijos universitarios que hoy en día se desarrollan de manera personal y profesional. Su enfoque de padre ha sido diferente. Ha sido desde una perspectiva de acompañar, de guiar con el ejemplo y cultivar valores como el respeto, la empatía, la congruencia y el amor por la naturaleza y la vida misma. Joaquín cree firmemente en el poder del diálogo por encima de la confrontación y el razonamiento como vía para resolver los desafíos de la vida cotidiana. Considera que ser papá es ser testigo de que los hijos aprenden más de lo que ve, de lo que dice. Entonces, en este episodio vamos a explorar mucho más de dónde surge esta visión de Joaquín, de dónde surge su ejemplo y ahora que él nos platique más de qué es lo que significa ser un padre presente. Bienvenido, Joaquín. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, por estar aquí hoy con nosotros. Y ahora sí, cuéntanos un poquito más cómo fue tu infancia, en dónde creciste. Gracias, Karen. Qué gusto estar contigo en tu programa y te agradezco la oportunidad de platicar de este tema que, pues, vienen por los días, estamos ya en fechas a fines de junio y es como un momento que se da igual que el Día de la Madre en mayo, pues viene el Día del Padre, que es como el Día de la Madre, pero en pequeño es como la versión simi del Día de la Madre, ¿no? Es lo mismo, pero no es lo mismo, ¿no? Un poco más barato, además. Y al final tiene una razón de ser, yo creo, porque nuestra sociedad tradicionalmente ha sido de padres ausentes. Venimos de una sociedad donde la madre es la fuerza de las familias, porque también muchas veces las madres son las que se tuvieron que quedar al frente de las familias y tener que ser cabezas de familia y sacar adelante a sus hijos, porque el papá, por X o Y situaciones, muchas veces porque salió a comprar cigarros y ya no regresó. Nunca regresó. Entonces, es una figura que en muchos casos está ausente. Y con el tiempo, yo creo que hemos ido ganando en estas nuevas situaciones, que los padres cada vez estemos más presentes. Espero que eso se note en la sociedad y que tengamos un impacto positivo de alguna manera. ¿Qué pasaba con las paternidades antes? Como yo la viví un poco. En parte, bueno, yo vengo de una familia donde mi madre primero fui hijo de una madre soltera y después se casó posteriormente con mi padre, que fue mi padre adoptivo y con el cual tuve yo 6 hermanos más. Todos fuimos una familia muy grande. Sin embargo,
la forma de tener la paternidad y las figuras paternas en ese momento, pues eran más tradicionales, era una figura fuerte, eran figuras donde imponían el punto de vista, donde decían, bueno, esto se hace de esta manera y no de esta. Y sin embargo, uno va resintiendo, ¿no? Va diciendo, bueno, pero ¿por qué se hacen esas cosas de esa manera? O sea, a mí no me parece, ¿no? O yo quisiera hacerlas de esta forma y no creo en esto, esta forma, este punto de vista que me das, no lo comparto, ¿no? Pero tampoco lo puedes externar porque si no te dan un... Sí, porque había una sanción o una represión o castigo, ¿no? Prácticamente un cinturonazo bien dado en su momento. Ajá. Que es curioso, todavía como sociedad, Ajá. a veces lo seguimos extrañando, ¿eh? Cuando tú dices, es que los hijos están muy sueltos, están demasiado, hacen lo que quieren. Esto se hubiera arreglado con un buen cinturonazo a tiempo, ¿no? Ajá. O se hubiera arreglado con una chancla, un chanclazo bien dado. O sea, todavía como sociedad seguimos extrañando un poco esas... Y lo normalizamos como algo correcto y correctivo para cuando los hijos hacen algo que no está acorde a nosotros. Claro. Entonces, no nos parece con nuestro código de valores como padres que establecemos y decimos, bueno, esto debe hacerse de tal modo y si no lo haces, te voy a aplicar una sanción. Siempre hay una especie de sanción, aunque no sea una sanción física, sí hay sanciones emocionales o hay sanciones, porque tienes que establecer, siempre todos los psicólogos que se dediquen al tema infantil te van a decir, tienes que establecer límites, ¿no? Y yo creo que eso sucede hasta en la sociedad, tienes que establecer un límite. Pero una cosa es decirle al niño, el límite es no te conviene acercarte mucho a la orilla de un barranco porque te vas a caer y el límite físico es porque si no te vas de cabeza más allá. Y emocionalmente también los vas estableciendo, ¿no? Entonces, pero una cosa es hacerlo físicamente y otra es decirle y irle dando marcando a entender, de manera clara y precisa. Claro, irle diciendo físicamente o irlo haciendo consciente de las consecuencias que puede tener una determinada acción, ¿no? ¿Qué experiencias o recuerdos tienes tú presente de esa figura paterna que te educó a ti, que dijiste, esto a lo mejor sí lo quiero replicar para con mis hijos y esto no? Quiero cambiar ese patrón o quiero cambiar esa enseñanza para cuando me toque a mí ser padre. Fíjate que en mi caso fue un poco complicado porque si bien mi padre adoptivo, mi padre no era realmente mi padre biológico, siempre hubo cierta, y yo sabía que no lo era. Entonces siempre hubo esa cierta barrera, ¿no? Distancia, ¿no? Siempre había una cierta distancia. Sin embargo, yo siempre lo respetaba, yo siempre sabía que si había un término que él decía no debe hacerse de este modo, sabía que no debía hacerse. Él muchas veces, digamos, sí nos hacía ver a todos mis hermanos, oigan, no hagan esto, no hagan aquello, no se vayan por ese camino porque no les va a convenir. Y lo hacía de modo firme, sin darnos golpes ni nada, pero sí sabías que no tenías que transgredir ese elemento porque nunca viste la amenaza, ¿no? Pero sabías que como que no era conveniente, ¿no? Que a lo mejor sí te podía ir mal. Algo podía pasar, ¿no? Hasta con el tono de voz quizá decías, ay, mejor no lo hacemos, ¿no? Entonces, yo creo que esas cosas son muy sutiles, se te van quedando en la cabeza y cuando te toca a ti ejercer de padre, pues tratas... A lo mejor no lo haces conscientemente, ¿no? Pero sí tratas de ir proyectando un poco lo que tú viviste. Y si pudieras identificar algunos valores que te transmitió tu mamá versus lo que te transmitió esta figura paterna, ¿cómo los identificarías? Mi mamá me enseñó A, B, C y me quedo esto con ella, y esta figura paterna me enseñó tales. Fíjate que sobre todo la parte de las madres es un tema de educación sentimental. Yo creo que ellas nos permiten acercarnos hacia la empatía, hacia la percepción de la belleza, hacia ser
creativos a lo mejor en algunas cosas, y la parte que a mí me tocó ver con la figura paterna era más un asunto de responsabilidad, ¿no? Okay. Era ser, bueno, a ver, si tú haces tal cosa, pues va a tener una consecuencia. O sea, tú tienes que hacerse responsable de tus actos, de lo que tú decidas, ¿no? Tú lo vas a decidir, ok, perfecto. Está muy bien, o sea, no voy a ir en contra de tus decisiones, salvo que sean muy extremas, ¿no? pero lo que sí voy a decirte es que pues tú asumes, ¿no? Tú asumes las consecuencias de lo que estás eligiendo. Nunca sentí que él me dijera, sabes que no, terminantemente. Y aún así, que metía la pata cada rato con algunas de mis decisiones. Me compré a lo mejor una vez un auto que no servía, que a las 3 cuadras se descompuso, y yo nunca me escuché que me dijera, oye, esa basura que compraste, te lo hubieras ahorrado y te compras otra cosa, ¿no? No, o sea, veía, se acercaba y decía, bueno, pues tú decidiste eso, pues adelante, ¿no? Es tu decisión. Y así fue con las decisiones fundamentales que fui tomando a lo largo de la vida. Se acercaba, conocía la decisión que había tomado, y salvo que hubiera sido una decisión yo creo muy equivocada, me hubiera hecho notar, ¿no? De otro modo, no, la apoyaban, me decían adelante, ¿no? Pero aquí nos damos cuenta de un punto muy importante, porque logró a lo mejor transmitir en ti esa conciencia, esa autonomía y esa independencia en la toma de tus decisiones, y es como, ya sabes lo que puede estar bien, lo que puede estar mal, y cualquier camino va a tener algunas consecuencias y tú las asumes, ¿no? Y desde pequeño. Entonces, eso es algo muy importante, porque sí nos pone a reflexionar actualmente cómo como sociedad incluso cuestionarnos si a lo mejor estamos transmitiendo esa conciencia de responsabilidad respecto a las acciones que puedan tener nuestros hijos. Y en este camino que tanto tu mamá, tu vínculo, te daban esta libertad de poder decidir qué camino tomar, qué estudiar, ¿cómo llegaste a relaciones públicas? ¿Se relacionó en algún momento con la figura que pudiste haber jugado en tu entorno, en tu familia, al ser el mayor, tener más hermanas? Cuéntanos un poquito. Fíjate que tan me dejaban mucha libertad, que yo decidí mi carrera libremente, totalmente. De hecho, yo había entrado a ciencias políticas, y en el camino me fui desencantando con mi primera opción, que era sociología, y dentro de los abanicos de carreras que daban en la Facultad de Ciencias Políticas estaba Relaciones Internacionales. Yo de toda la vida había tenido siempre un interés, un gusanito por las cuestiones internacionales. En la secundaria yo me gustaba mucho ir a la librería francesa y mis papás me pagaron clases de francés o nos pagaban clases de inglés, y podíamos asistir y buscar libros y periódicos. En aquella época había periódicos. Entonces me gustaba mucho, por ejemplo, ya que tomaba clases de francés, me gustaba mucho el Le Monde Diplomatique, y eso lo leí desde secundaria de prepa. Y me encantaba el análisis internacional. Entonces, cuando finalmente no decidí irme por el lado de la sociología, dije, bueno, ¿qué otra alternativa hay? Bueno, saqué mi vena internacionalista, y dije, bueno, pero está Relaciones Internacionales. Les dije a mis papás, lo escucharon, como hubieran escuchado, voy a ser astronauta. Me dijeron, bueno, pues, ¿eso quieres? Todavía mi papá en aquel momento, él sí dijo, bueno, a lo mejor cuando tú salgas, tengo amigos que a lo mejor te pueden conectar en empresas que vean cosas internacionales. Obviamente yo no las hice en ningún caso. Yo decidí lo que quise. Yo me metí a trabajar en el sector público. Cuando me escucharon el primer trabajo que tomé, mis papás me dijeron, ¿y por qué te quieres meter al gobierno? ¿Y en dónde fue el primer trabajo? Fíjate que fue una cosa bien simpática. Estaba con un amigo tomando el sol en ciencias políticas entre una clase y otra, y vino hacia nosotros una güera de ojos azules y nos dijo, chavos, ¿no quieren trabajar en el gobierno?
Dijimos, pues en el gobierno, pues no, apenas estamos, además todavía no hemos terminado la carrera. No, es para trabajar en un lugar que está en el Palacio Nacional. Palacio, pues bueno, vamos, ¿no? Okay, Suena interesante. Y luego además era una güera la que nos propone eso. Entonces dijimos, pues bueno, vamos. Y así empezamos a trabajar en la Secretaría de Programación y Presupuesto, que ya desapareció. Sí, esa ya no existe, pero ya no existe. Que estaba en ese momento una de sus oficinas en Palacio Nacional. Y en realidad lo hacíamos porque era casi una excursión hacia la historia de México, ¿no? Entonces todos los días durante medio año íbamos y veníamos y veíamos los murales de Palacio y veíamos el ambiente que había en ese lugar tan especial. Y entonces así empezamos a engancharnos. Nos fue gustando lo que hacíamos, nos fuimos interesando con la gente con la que trabajábamos. Posteriormente ya nos ofrecían trabajo con el tiempo. Y de ahí se fue dando una cadenita tras otra, ¿no? Luego ya mi esposa la conocí en ese rumbo, en ese trabajo, y bueno, ya era difícil salirse del ambiente, ¿no? Pero vamos a lo mejor por partes. ¿Y en qué momento se relaciona el sector público con relaciones internacionales y la educación? Porque ahí, si me permites, sí identifico que se va construyendo un camino, o sea, tu vínculo familiar, tu figura materna, tus padres, hay cierta conciencia de los criterios que tú mismo vas a tomar como responsabilidad en decisiones de tu vida, y eso es una educación, también es una guía, es un ejemplo. ¿Y en qué momento se relaciona para cuestiones educativos? Fíjate que de inicio el lugar en donde voy a trabajar manejan un proyecto que se llama Apoyo al Sector Social de la Economía, que era un proyecto en conjunto con la Organización Internacional del Trabajo. Y era una contraparte nacional, que era un grupo de la Secretaría de Programación y Presupuesto, y de la contraparte internacional había un grupo de asesores de la OIT. Entonces eso fue en realidad lo que me atrajo al principio, porque era un proyecto internacional, tenía un componente internacional. Lamentablemente nunca nos dejaron entrar mucho al área internacional. Son la gente de los organismos internacionales, son muy cerrados, son muy difíciles de acceder a ellos. Pero trabajábamos con ellos, interactuábamos y se hizo un equipo de trabajo. Y con el tiempo lo que fui viendo yo es que la materia de trabajo, que era trabajar con comunidades indígenas, con comunidades, con proyectos sociales, me fue llamando la atención, fue enganchándome, ¿no? Entonces de ahí, cuando se acaba este proyecto, se va la gente de OIT, sigue el proyecto de apoyo al sector social de la economía, y yo ahí de manera natural me sigo enganchando y empieza a hacer el apoyo a través de proyectos productivos a comunidades rurales, indígenas, que ya no tenían mucho que ver con la parte internacional, pero digamos, sí tenía un componente social. Entonces, como mi carrera y siempre mis intenciones, como te comenté, mi primera intención fue estudiar sociología. Entonces, sí siempre tuve como una vena de interés por el rubro de lo social. Entonces, esa parte siempre me gustó mucho del tema social. Entonces, durante cerca de 12, 13 años estuve metido en ese ámbito. Después, cuando estás en el sector público, estás sujeto a ciclos administrativos marcados generalmente por los sexenios. Entonces, concluyen los sexenios y aunque sean a veces, ahorita ya es muy natural que sean de distintos partidos los gobiernos y las administraciones que vienen de ellos, van teniendo su toque, ¿no? Su característica especial. Y esos cambios administrativos afectan a toda la estructura, ¿no? Entonces, hubo un momento en donde ya sujeto a cambios administrativos, y dije, bueno, ya quiero explorar otro ámbito, ¿no?
Y el ámbito de lo educativo siempre también me llamó mucho la atención, sobre todo porque sigues trabajando con la materia humana, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, si bien ya no, yo por ejemplo, de la parte donde vi comunidades, muchas veces platico cosas increíbles de este país. O sea, hay cosas tan maravillosas que tiene México que no se notan cuando ya lo vives a nivel de tierra. La gente es muy, muy amable, la gente es muy generosa. Hay lugares increíbles en este país que, por las circunstancias que vivimos actualmente, difícilmente ahorita te animarías a andar caminando a medianoche como me sucedió en algún momento a la 1 de la mañana en alguna montaña de Guerrero o de Chiapas o de Zacatecas, ¿no? Ahorita yo no saldré de ninguna manera. Sin embargo, la gente te deja recuerdos vívidos, ¿no? Recuerdos permanentes. Y con el tiempo se me dio la oportunidad de engancharme con proyectos de jóvenes y la educación enfocada a los jóvenes. Y también ese tiene una parte rica, muy interesante, y también tiene un impacto social profundo, ¿no? Potente. No, y es que aquí hay 3 elementos que de lo que me estás platicando yo estoy identificando. Uno, pues esta conciencia del impacto social que puede tener el desarrollo de la educación. 2, el desarrollo de la educación en edades tempranas, jóvenes para sus mismas comunidades. Y 3, pues al final, aunque México es un país muy diverso en cuanto a culturas, en cuanto a tradiciones, en cuanto a valores, pues sí hay una unión, un vínculo que nos une, que pues son las familias. Y de las familias nacen los primeros principios educativos para lo que viene todo lo demás. Y ahora, volviendo a la vida personal, ¿cómo fue que pues encuentras a esta mujer con la que decides formar una familia? ¿Qué identificaste en ella para decir, ok, yo ya tengo esto, que pues sé que soy este hombre profesional y tal? ¿Querían formar una familia? ¿No querían formar una familia? ¿Qué viste en ella para formar ese equipo? Fíjate que con mi esposa, primero que nada, yo creo que nos unen intereses. De entrada, el primer interés que nos unió fue que nos gustaban las mismas películas. Ok. O sea, así empezó. Realmente no teníamos interés romántico el uno en el otro. Nos acompañábamos. En ese momento yo tenía mucho tiempo libre, ella igual. Éramos los jóvenes de la oficina, estábamos trabajando en la misma oficina. Éramos compañeros de trabajo. Y entonces de repente decíamos, bueno, oye, mira, hay una película de Woody Allen que nos gustaba en ese momento. Ya sabes que hay una película de Woody Allen que a mí me gustaba mucho. ¿No quieres irla a ver? Bueno, vámonos. Fuimos juntos, la disfrutamos mucho, nos reímos muchísimo. Fuimos a comer algunas pizzas después. Y así nos empezamos a tratar más, porque coincidíamos, nos gustaban los museos, nos gustaba el cine, nos gustaba la literatura. Ella estudiaba francés y yo sabía francés, entonces yo le ayudaba. A veces decía, no, ya, pero yo ya no quiero ver eso. ¿Por qué no entiendes lo que te estoy diciendo? Te ayudo en tu tarea. Decía, mejor te ayudo en tu tarea para que acabemos rápido y vayamos a hacer otra cosa, ¿no? Entonces fuimos trabajando y fuimos acercándonos. Yo creo que precisamente seguimos juntos porque nunca nos buscamos al principio, sino que la misma convivencia nos fue acercando y la misma comunidad de intereses. Entonces nos fuimos cayendo bien, después ya nos fuimos viendo como con más interés. Bueno, pues si no está tan mal la morenita. Sí. Y ya fueron saliendo otro tipo de sentimientos. Y ya después ya van saliendo más cosas, ¿no? Y con el tiempo, pues ya pues hemos tenido un largo matrimonio y hemos tenido afortunadamente unos hermosos hijos. ¿Y querían ser papás desde un inicio? ¿Lo platicaron? Que
afortunadamente tardamos un rato en ser papás. Nos casamos y aproximadamente 3, 4 años después, ya que nos sentíamos afianzados en nuestra relación, dijimos, bueno, pues yo creo que, sobre todo fui yo, ¿eh? Ella siempre lo va a decir, no, el que quería niños eras tú, ¿no? Y sí, la verdad es que sí, yo dije, bueno, oye, pues si nos sentimos a gusto, estamos bien, ¿por qué no tenemos hijos, no? Entonces ya nos fuimos poniendo de acuerdo, como obviamente, a diferencia de cuando eres un adolescente y que casi de darte la mano te embarazas, ya cuando estás más grande, ya la pensaste mucho, ya hay que hacerle más trabajito. Hay que planificar. Hay que hacerle más, ponerle un poco más de interés. Y entonces nos costó un poco más de trabajo. Los hijos no llegaron así de repente, ¿no? Sino que fueron más planificados. Y el que primero tenía interés fui yo. Ella obviamente pues, adora a sus hijos y yo también. Pero siempre el primero que puso el interés en tener niños fui yo. ¿Y qué era lo que nacía en ti para tener ese interés de ser papá? Fíjate que era... Más allá de la relación a lo mejor con ella, pero... Y lo pregunto muy porque cuando uno quiere algo, pues debe de haber una pasión o un interés nato que nazca de uno mismo para que no sea una decisión un poco viciada o presionada. ¿Qué era lo que te motivaba a ti en el interior de buscarlo? Mire, es muy común que muchas veces los hijos vengan por accidente, pero cuando ya lo empiezas a planear, pues ya hay una intencionalidad, ya tienes, ya quieres algo, ¿no? Y sobre todo cuando tienes los niños, pues tú lo que piensas es, o sea, no lo haces tampoco consciente, o sea, no dices, bueno, es que tengo una gran colección de relojes y yo quiero tener a alguien a quien heredárselos, o sea, no piensas en eso, ¿no? O si eres mujer, no creo que estés pensando heredar tus vestidos o tu colección de zapatos, algunas, ¿no? A lo mejor sí, pero... Pues a lo mejor, bueno, salvo Elon Musk, que sí quiere poblar el planeta, ¿no? Pero normalmente yo siento que la gente normal, y por lo pronto en mi caso, sí fue una decisión que partía de la cercanía, del cariño con mi pareja, y que yo sentía que era como la manera natural de conseguirla, ¿no? De concretarla. No, y de también a lo mejor tener ese ambiente y ese hogar sano, seguro, te sentías en paz, te sentías tranquilo y es como, pues vamos a dar siguientes pasos, ¿no? Claro. Para ampliar esto. Y cuando te dicen, déjame decirte, yo siempre le bromeaba, decía, es que también tenemos que poblar este mundo de gente buena. Digo, o sea, pues ya hay mucha gente que tiene su maldad interna, ¿no? Pues ahora hay que ponerle nuestro granito para que salga gente buena. Y eso que comentas me gusta mucho porque, digo, también yo con mi pareja tenemos esa idea de, pues si ya somos gente profesional, preparada, que generamos una conciencia social y también por eso estamos en este espacio de, pues, cómo se hacen bien las cosas, ¿no? Y cómo creas una huella realmente de impacto para este mundo, pues también nosotros somos finitos. Tenemos una vida que, pues, con muchas ganas la vamos a decidir a llevarla con conciencia y con plenitud, pero pues se acaba, ¿no? 90 años, 100 años, no sé cuánto nos dure. ¿Y qué más sembramos? ¿Qué más dejamos? Y eso que acabas de decir es algo muy bonito porque sí, también se vale dejar seres humanos sanos, plenos y libres y que generen aporte y legado en este mundo. Sí, yo creo que la paternidad y la maternidad, o sea, cuando te desdoblas en otro ser humano, sí estás buscando la inmortalidad, ¿no? De alguna manera. Estás buscando dejar tu huella hacia futuras generaciones. Y digo, los genes mismos, ya ves que hablan siempre del gen egoísta, pero pues también los humanos somos egoístas en ese sentido, ¿no? Entonces, cuando intrínsecamente queremos que nuestra
nuestra herencia genética, nuestra herencia cultural, lo que pensamos, también se traduzca y se siga reproduciendo hacia adelante, ¿no? No queremos, algunos pensaban, cuando hablaban antes de apellidos importantes, ¿no? Decían, no, es que no se pierde el apellido. Como, no importaba si la gente que traía ese apellido era detestable, ¿no? Sí, claro. O sea, a veces se decía, híjole, ojalá se hubiera acabado ese apellido, porque si ese es el tipo de gente que lo que trae va a reproducir. encima, pues sí. Pero entonces, al final lo que tú quieres es que también la gente que tú ayudaste a traer a este mundo, pues sea gente valiosa, ¿no? Y que también cuando les toque a ellos decidan traer también a su vez frutos valiosos, ¿no? Y que sigan aportando para mejor. Y entonces, cuando te enteras, ¿cómo te enteras por primera vez que ibas a ser papá? Fíjate que me enteré, bueno, primero nos había costado mucho trabajo ser papás. Teníamos que hacer una serie de circos y maromas, porque ya con el tiempo, después de haber visto a 20 médicos que nos decían que prácticamente no íbamos a ser papás, un día de repente, justo cuando acaba de decir el último médico, usted señora, resígnese, no va a ser mamá, pues andamos ya de capa caída. Bueno, hicimos de todos modos las maromas que los el médico rituales, las recomendaciones. Que el médico nos proponía. Yo andaba trabajando, yo salía mucho a trabajar al interior de la República, a los estados de la República, y además me ausentaba por semanas, ¿no? A veces. En una de esas que estoy yo en un curso en Chiapas, me acuerdo que estaba, me habla mi esposa y me dice, oye, ¿qué crees? Te tengo que dar la noticia de que vas a ser papá, ¿no? Dije, ¿en serio? Pues sí, tiene 15 días que nos dijeron que ya no íbamos a ser papás, ¿no? Ya me había hecho la idea, ya. En serio, ya nos habíamos hecho la idea, ¿no? Sí. Mentalmente es un chip que tú tienes que quitar de la cabeza cuando te dicen es algo imposible, ¿no? Sí. Como ser papá, yo creo que como muchas cosas, habrá gente que a lo mejor con el tiempo no puede caminar o no puede hacer algo, y eso que le digan, señor, señora, usted no va a poder hacer esto, es como una losa que te cae encima, ¿no? Sí, que dices, ¿cómo la manejo? ¿Cómo trabajo con esto? ¿No? Y cuando te dicen, no vas a poder ser papá o no vas a ser mamá, dices, todavía papá es más fácil. Curiosamente, las mamás, como es un compromiso físico distinto que el que tenemos los papás, todavía como papá dices, bueno, si no es con esta señora, seguramente podría ir con otras señoras y ya probablemente tendría hijos, ¿no? Pero si tú lo que quieres es tener un compromiso con tu pareja de toda la vida, pues ya tú mismo dices, bueno, no vamos a ser papás, ¿no? Ella no puede y yo tampoco puedo, entonces, por tanto. Y sin embargo, hay un momento en donde sí, pues la vida decide otra cosa, ¿no? Y dice, pues sí, ¿qué creen? Pues que sí van a ser papás. Pues que sí van a dejar un legado positivo en este mundo, entonces vamos a darles el orgullo de ser papás. Así es. Y así fue. En medio de un curso que no podía yo abandonar, me avisaron que iba a ser. Pero además lo peor de todo es que ni siquiera en aquellas épocas, estoy hablando de los 90, pues los teléfonos celulares eran algo raro. Creo que, de hecho, creo que ni había todavía teléfonos. Y si había teléfonos celulares, eran unas cajotas. Entonces, poca gente traía un teléfono celular. Para que mi esposa me localizara, tuvo que estar hablando a varios teléfonos. Y finalmente me localizó en el teléfono de la oficina del director de ese lugar. Y él recibe la llamada y dice, de todas estas personas que están en esta reunión de capacitación, ¿quién es Joaquín Ortiz? ¿No? Yo levanto así la manita y ahora qué hice, ¿no? Dice, pues oiga, le están hablando de su casa, ¿no? Dije, uy, ¿ahora quién me habla, no? Y está rodeado como de 200 personas. Y todos, además, estaba en medio de una reunión de trabajo, ¿no? Entonces todos se callaron así como que, ¿y ahora qué? Y ahí voy a tomar el teléfono, todos callados viéndome y, sí, ¿quién habla? Sí, y ya me habla mi esposa y me dice, oye, ¿qué tal? Que mira. Que... Como si nada. Y yo, ¿y por qué me hablaste al teléfono del director general de este lugar, no? Pues es que te tenía que decir que vas a ser papá, ¿no?
Entonces ya en ese momento dije, pues no me importa que haya 200 personas enfrente, que le esté quitando su teléfono a este señor. Ajá. Dije, poco, no me digas. Y ya cuando le colgué, ya le expliqué al que me había pasado la línea, que era el director general de ese lugar, y me dijo, pues, ¿qué pasó? ¿No? ¿Por qué le están hablando a mi línea? Dije, es que, ¿qué cree? Que mi esposa me está avisando que voy a ser papá. Ya no, felicidad. Ya todo el mundo se levantó, güey. Oye, está épico, no, fue el sí, momento. eso fue un momento muy simpático porque todo el mundo se habían quedado callados para poder, pues estaba yo tomando una llamada en un lugar donde no debía y todos se quedaron callados. Entonces todos oyeron la noticia y ya se acercaron. Fue muy simpático. No, fue un momento épico. Fue un buen momento. O sea. Cuando mi hija llegó, por ejemplo, también fue justo, ya nos habían dicho que también la fábrica de los niños había cerrado. ¿Cuántos se llevan de diferencia? 3 años. Ok. 3 años. Y ya habíamos decidido que no. Pues ya con uno. Ya estaba bien. De hecho, era el hijo único, latoso y consentido, como se ponen los hijos únicos. Y es más, era tan especial él que yo creo que para asegurarse de no tener más competencia, se metía en medio de los dos cuando dormíamos, se salía de su cuna, de su camita, y de repente ya lo teníamos en medio de los dos, como si fuera como animalito de compañía entre los dos, ¿no? Ay, mi vida, vete para tu recámara. Pues yo creo que en algún momento se descuidó porque tiene su hermanita y tenemos una niña también igual, de la misma manera, no lo esperábamos, fue una bendición igual, y llegó en el momento preciso que tenía que llegar, ¿no? Sí, y ya con estos hijos a tu cargo, ¿en algún momento te pusiste a pensar qué les quiero transmitir, cómo quiero educarlos, cómo quiero regañarlos? Fíjate que afortunadamente su mamá los regañaba. Yo trabajaba mucho, tenía que estar fuera, el tipo de trabajo que yo tenía implicaba largas comisiones y normalmente en lugares donde a veces no había ni teléfono, ¿no? Era una forma de trabajar donde ibas en retroceso. Llegabas en avión a un lado, de ahí te cambiabas a un camión de línea, después a un camión urbano, a un camión rural. Comunidades. Y terminaba yo llegando en camiones de redilas a algún lugar. Y de ahí a veces no había, estoy hablando de una época donde para hablar por teléfono tenías que ir a una caseta telefónica que le llamaban, donde en el pueblo había un solo teléfono al cual que tenía un señor y tenían un como sarcófago de madera con una puertita que insonorizaba el espacio y donde tú tenías que pedir que te hicieran la llamada a tal teléfono, te avisaban, ya está su llamada, ibas corriendo a la caseta telefónica donde había además una fila de 3, 4 o 15 personas y tenías cuando mucho 3 minutos para hablar, porque había mucha gente esperando. Y además te cobraban por minuto hablado. Ok. Y caro. Entonces es complicado. Tenías que hablar. Entonces, si no estabas ahí para regañar, para poner el correctivo, para hacer sentir las cosas que debían de hacer sentido en ese momento, pues afortunadamente estaba su mamá. Pero, ¿y ahí ustedes se ponían de acuerdo o cómo funcionaba? Fíjate que no, más bien nosotros nos fuimos distribuyendo. Fueron una serie de roles, digamos, muy dinámicos, porque yo no estaba todo el tiempo con ellos. Entonces, cuando yo llegaba, tampoco era el padre consentidor de, mi hijo, no te preocupes, no le hagas caso a la bruja de tu madre, sino que yo te voy a apapachar y yo voy a hacerte caso en todo. No, más bien llegaban y me acusaban. Pero tampoco yo decía, no voy a ser el papá que llega y a ver cómo se portaron y sacar un cinturón y arrear contra todos, porque decía, qué tontería, ¿no? O sea, no me ven, me ven poco, me ven una vez a la semana o cada 15 días o tiene 5 días que no me ven. Y eso en la vida de un niño, sobre todo cuando son pequeños,
pesa mucho. Sí. Entonces yo decía, ¿cómo voy a llegar yo? Y apenas me están viendo, estoy entrando por la puerta y que yo empiece a arrearlos a sopapos a todos. Ajá. Yo decía, pues, ¿cómo? ¿Por qué, no? Sí. En todo caso, si se habían portado mal por alguna circunstancia, pues ya más bien les preguntaba, ¿pero qué hiciste, no? Ujú. Y ya cuando me iban platicando lo que habían hecho mal, bueno, ¿y por qué lo hiciste? Ajá. Y pues, ¿qué no pensaste? Además, tu mamá, pues, la hiciste sentir mal, o ya la hiciste enojar, Ajá. o ya me rompieron mi cinturón, ¿no ven que Que hay que trabajar para... tenía 2 cinturones y ya me rompieron uno por Ajá. andarse peleando, ¿ya ven? Ajá. Entonces, la dinámica que teníamos en la práctica, yo fui, digamos, con ellos acercándome anímicamente, en lo emocional mucho, Ujú. y también los iba tratando de apoyar para que viéramos entonces otro tipo de cosas que no podían hacer normalmente en casa, ¿no? Ujú. Salgamos acompáñenme al mecánico, ¿no? Ujú. Acompáñenme a buscar unos libros, acompáñenme vengan conmigo, o sea, intégrense conmigo, Ujú. vengan en bici, ¿no? Ujú. Me gustaba mucho andar en bicicleta, Ujú. vengan conmigo a andar en la bicicleta, a lo mejor les gusta, a lo mejor este tipo de práctica les llega a interesar, ¿no? Ujú. Y ahí me los llevaba los pobrecillos, asoleándose, Ajá. no importaba si me daba por andar en la bici de montaña y de repente pues me los llevé algún día y pues sí se pusieron una soleada un poco fuerte. No, pero es que al final ellos lo que querían era estar con su papá, de que a lo mejor su papá estaba trabajando, estaba fuera de casa, se la pasaba de viajes, pero ellos a lo mejor valoraron esos tiempos porque hay que darnos cuenta que lo que nos estás transmitiendo es que a pesar de todas las ocupaciones de trabajo y a pesar de estar largas temporadas fuera de casa, lograste ser un papá presente, presente en momentos estratégicos y en momentos de calidad que, no sé, ahí qué pensabas, a lo mejor no es mucho, pero voy a poner mi atención, o qué pensabas. Fíjate que lo que yo pensaba es que yo siempre trataba de dedicarme, dar el 100% en donde estuviera. Uh-huh, uh-huh. O sea, no puedes estar en un trabajo profesional, Uh-huh. haciéndolo profesionalmente, si tu mente está en otro lado, ¿no? Uh-huh. Yo tenía la gran ventaja de que mi esposa estaba con los niños, ¿no? Uh-huh. Entonces, para mí, eso era un descanso emocional enorme. Claro. Yo decía, en este momento yo no necesito estarme tronando los dedos diciendo, híjole, ¿cómo estarán mis hijos, no? Uh-huh. A lo mejor estarán bien cuidados, bien alimentados, ¿quién lo estará viendo? Están en el kinder o en la guardería, sabe Dios con quién, ¿no? Uh-huh. No, estaban en un lugar donde los querían, donde estaban rodeados de amor y donde estaban bien cuidados, ¿no? Entonces eso para mí era un descanso y eso hacía que yo me pudiera dedicar profesionalmente al 100% en lo que yo hacía. Uh-huh. Pero con la misma razón, cuando yo llegaba a mi casa me dedicaba 100% a lo que estaba yo en mi casa, ¿no? Uh-huh. Bueno, salvo cuando ya empezaron las cosas a distancia, que ya se echó a perder el invento un poquito, No. porque te empezaban a hablar a todas horas y empezaban a comunicarse. Y ya hasta mi esposa y mis hijos me decían, ay, papá, ya deja de contestarle a esos señores, ya no les hables, ¿no? Ajá, ajá. Decía, pues bueno, sí, pero pues es el trabajo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, pero ellos sabían que lo que sí les quise transmitir, y yo creo que sí espero haberlo logrado, fue que nunca ellos estaban en segundo plano, ¿no? Ellos nunca estaban en segundo lugar. Uh-huh. Sabían que si yo trabajaba, Uh-huh. trabajaba yo para ellos, para tratar de que tuviéramos una vida buena, una vida mejor. Uh-huh. Y sabían bien que mi trabajo era una forma de desarrollarme y de hacer una cosa que también te enriquece a ti en lo personal, Uh-huh. pero tampoco era una cosa por otra, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Yo creo que esa siempre fue una enseñanza que quise transmitirles, sí, conscientemente. Uh-huh. Les dije, a ver, chicos, si ustedes trabajan en algo, sean responsables, ¿no? Uh-huh. O sea, no dejen el trabajo tirado, Uh-huh. no terminen las tareas que empiezan, ¿no? Uh-huh. Y además de decirlo verbalmente, pues me veían como Sí. me metía en el trabajo, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Pero cuando estaba con ellos, cuando ya había terminado el trabajo, decían, bueno, ahora sí,
¿qué vamos a hacer, no? ¿Qué quieren hacer? Ujú. Vamos, ¿no? Vamos, ¿no? Busquemos, vamos al cine. Nos gusta mucho el cine, ¿no? Ujú. Vamos al cine, vamos. Yo me los llevaba a lo de la bici y luego vi que no les gustaba tanto y dije, bueno, ni modo. Lástima, ya andaré dando vueltas en bici yo Pero solito, hay esa disposición y sobre todo el enfoque. O sea, si estás en algo, estás 100% en algo. Y también, si estás con alguien, estás 100% con alguien, porque lo demostrabas desde que compartías con tu esposa, desde antes de que llegaran los hijos, y esta anécdota que nos contaste de que le ayudabas con el francés, ya vamos a acabarlo, pero vamos a hacer esto, ¿no? Entonces, es esta de también cumplir con las responsabilidades, pero también hay tiempo para el disfrute, para la atención y la calidad. ¿Y qué fue lo que...? Mira, una anécdota, por ejemplo, ahorita Ajá. que platicamos, me vino a la cabeza. Ajá. Como yo no estaba mucho tiempo con ellos, yo salía de las 6 de la mañana de la casa, los llevaba a la guardería o a la escuela después, y después me iba a trabajar. Trabajaba yo en aquellas épocas en Metepec, Ajá. y regresaba aproximadamente 10, 11 de la noche. Cuando regresaba un poco antes, muchas veces ellos me estaban esperando. Y entonces realmente los iba a ver 10 minutos antes de dormirse. Entonces, el modo como me acercaba con ellos ya estaban esperando para irse a dormir, era que les leía cuentos. Okay. Entonces, al principio empezamos a comprar muchos cuentos de distintos editoriales, algunos más bonitos que otros, de Alfaguara, había una colección que era A la orilla del viento, del Fondo de Cultura, muy bonitos los libritos, muy delgaditos, y eran temas infantiles. Pero a veces se me acababan los cuentos y entonces tenía que inventármelos. El problema de eso es que luego se me olvidaban a mí los temas, pero ellos lo tenían bien presente. Entonces yo empezaba inventándome una historia, y ellos ya cuando veía que empezaban a dormirse, ya, ¿no? Ahí la paraba, ya, adiós niño, ya, dormir, paz, se apagaba la luz. Pero al día siguiente me esperaban, sobre todo mi hija, oye papá, platícame, sigue contándome el cuento del perrito que ladraba y hablaba. ¿Y ese de qué trataba? Pues lo conté en ese momento porque se me ocurrió, pero entonces yo decía, Dios santo, ¿cuál cuento fue ese, no? Y tenía que empezarme a inventar otra cosa sobre la marcha. Y así como eso, o luego peor, llegaba yo tan cansado del trabajo, de las presiones, de la carretera, les empezaba a contar algo y me empezaba a quedar dormido. Y luego llega un momento en que antes de que te caigas totalmente dormido, tu cerebro ya está perdido en algún lado, pero tu boca sigue hablando y empieza a inventar cosas, ¿no? Entonces de repente me movían mi hija. Oye, papá, ¿y ese señor quién es? ¿Cuál señor, hija? Ya no le era congruente la historia. Empezaba yo a platicar gente de la oficina y decía sus apellidos y lo mezclaba con la historia que estaba hablando y me decía mi hija, oye papá, ¿y ese señor Mata por qué era tan malo? ¿Cuál? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Qué le hizo al perrito, no? Sí, yo decía, ay, ya mezclé yo cosas de la oficina con la historia que estoy contando, porque ya se me desconectó la cabeza, porque ya me estoy durmiendo. Entonces eran momentos, pero ellos me esperaban para que yo les contara la historia del día. Al final terminé comprándome un librote que eran los 365 cuentos, uno para cada noche, ¿no? Dijiste, que más fácil. Dije, a ver, hoy que es jueves 14 de enero, a ver, toca esto, ¿no? Y leíamos eso. Había unos muy malos, la verdad, que yo decía, hijos, qué cuentito tan feo. Pero bueno, había unos que mejor me quedaban a mí, ¿no? Pero eso también ayudó mucho, que tuviéramos una especie de diario de cuentos, y eso sirve. Pero bueno, la idea es que al final es siempre tratar de tener aunque sea un detalle, una chispa, un encuentro fugaz si quieres, pero que te recuerden que estás ahí siempre, ¿no? Para ellos. Y que ellos te tenían, o sea, a lo mejor ese era el momento de papá, ¿no? O sea, en el que compartían y por eso también se quedaban despiertos y porque también se cansan y con las actividades, entonces ese era el momento de papá. ¿Y algún momento, Joaquín, difícil
a lo mejor en la adolescencia, más grandes, que pues sí, uno los puede criar con mucho amor, con mucho cariño, y primero son bebés y dices, ay, qué bonito, y ya después, ¿por qué no te quedaste así? ¿Algún momento, alguna anécdota? Fíjate que la paternidad es un proceso tan curioso, Uh-huh, tú lo vivirás en tu momento, uh-huh, donde tienes que aprender te tiene que caer, uh-huh, tienes que aprender a conocerte uh-huh, y te tiene que caer el 20 uh-huh, de que tú estás creando una persona uh-huh, y que se está desarrollando. Primero, al principio depende de ti totalmente, depende de su mamá para alimentarse, depende de su papá de alguna manera para protegerlo y apoyarse y demás. uh-huh. Pero después, si has hecho bien tu trabajo, va a ser una persona que poco a poco va a tener sus propias fuerzas, sus propias capacidades, y llega un momento en donde ya no depende de ti ni para alimentarse, ni para que lo protejas, ni para que lo guíes, ni para que... Y es un proceso, o sea, va creciendo. Sí. Y si hiciste bien tu trabajo, va a llegar ese momento en donde ellos te empiezan a cuidar y te empiezan a querer proteger y te empiezan a querer guiar y luego te quieren mandar, ¿no? Y dices, hey, momento, a ver, Calma. ¿quién es el papá aquí, no? Ajá, ajá. Y así es igual, en ese proceso, pues te van dando, cada uno tiene sus momentos donde pueden ser difíciles, ¿no? Si son niños pequeños, pues son momentos difíciles cuando se enferman, dependiendo del grado de enfermedad o de lo que les haya sucedido. Si es una enfermedad que puede ser curable y pasajera, pues das gracias y dices, lo llevé con el pediatra a tiempo y lo atendieron y no pasó a mayores, ¿no? Si son enfermedades más complicadas, pues también te ponen retos a ti mismo, ¿no? Y después cuando van creciendo, pues tienes que aprender que no son tus juguetes, ¿no? Que tienen sus ideas y que de repente dicen, pues ¿sabes qué, papá? No me quiero cambiar estos zapatos porque los adoro. Dices, niño, pero se te están viendo ya los pies, ¿no? O sea, ya estás caminando ya con las puras suelas. Tíralos. No, papá, esto me gusta. Y así como eso, muchas cosas, ¿no? Empiezan cada uno. Me acuerdo en un viaje, hace poco lo recordamos, andábamos en un viaje y mi esposa y mi hijo chocaron por caracteres muy similares. Y de repente ella dijo, ¿sabes qué? Tienes que venir con nosotros ahorita porque vamos a ir a caminar a tal lado, a tal museo, a tal... El otro dijo, no, ya me cansé, yo me quiero regresar al hotel, a ver la tele y a comer lo del frigobar, ¿no? Y yo, niño, venimos de tan lejos para que te regreses a ver tele. Ven, vete, hombre, vamos a caminar. No, yo me regreso. Llegó un momento donde dice mi esposa, ¿sabes qué? Que se vaya, que se pierda, no me importa. Yo diciendo, bueno, ¿cómo se va a perder si estamos en un lugar a 5,000 kilómetros de nuestro país? O sea, ¿cómo lo vas a dejar ir, no? Y el otro, sí, yo me voy. Y se fue, y efectivamente se fue, y se regresó, y se fue caminando. Y dices, a ver, dije, bueno, uno es adulto, y pues no, o sea, el adulto podemos suponer que se va a manejar solo, pero al niño sí tengo que cuidarlo, ¿no? Entonces yo me fui atrás de él, escondido, viéndolo a lo lejos, diciendo, bueno, ¿qué va a hacer este chamaco, no? Vi que caminaba con seguridad, que no le dio miedo, no lloró, se fue y se sentó en una banca. Dije, ¿qué va a hacer este muchacho, no? Pero tendría, yo creo que 10 años, 9 años, ¿no? Hasta que ya llegó un momento, ya me le acerqué y dije, ¿qué haces, no? O sea, vámonos, ya. No, ya me quiero regresar al camión. Bueno, ok. Fuimos, lo pusimos, iba mi suegro con nosotros. Afortunadamente ese día se fueron los dos, se regresaron al hotel, fueron felices. Y entonces, así como eso, vas viendo, ¿no? En algún momento igual mi hijo, pues, viene el problema de los amigos y viene el problema del cuando toman alcohol, si se exceden. Y entonces tú les empiezas a decir, mira, a ver, yo no tomaría eso, porque yo no lo tomo ni me gusta. Ok, a ti te gusta todo. Yo lo que te recomiendo siempre es no pierdas nunca
el límite, ¿no? Nunca, Sí. siempre mantente en tus límites, Ujú. siempre mantén la coherencia, la congruencia, o sea, no termines hecho un guiñapo ahí tirado que no Sí, sepas que ni cómo pierdas te hasta la llamas, ¿no? dignidad, ¿no? Ujú, Entonces, le digo, no, nunca ujú, llegues a eso, ¿no? ujú, Yo no te recomendaría que lo hicieras, pero bueno, si lo vas a ujú, hacer, hazlo de tal modo que no te afecte a ti, ¿no? ujú, Que ujú. no te afecte. Si vas a tomar, pues no manejes, Sí, porque no te ahí pongas en riesgo. afectas, te Ujú, pones en riesgo tú y pones en riesgo a otras personas. Y cuando en alguna ocasión llegó a tener accidentes o algo, afortunadamente nunca fue cuando hubiera tomado alguna clase de alcohol, porque hubiera sido muy grave, ¿no? ujú, ujú. Además, eso era muy simpático, nada más te hablaba y decía, oye papá, ¿puedes traer 2 llantas? ¿Y por qué 2 llantas? Ajá. Pues el coche tiene llantas, se te ponchó la llanta, cámbiasela. No, ya se la cambié, pero todavía me faltan 2 llantas. Y yo, ¿por qué? Porque te faltan 2 llantas, ¿no? Ajá. Y ya hasta que llegas al lugar, pues te das cuenta que se salió de la carretera y que echó a perder las llantas y echó a perder la suspensión del coche, ¿no? Ajá. Pero entonces ahí dices, bueno, es cuando valoras, ¿no? Dices, bueno, a ver, Bueno, está confiando en mí, me está diciendo. me está diciendo. No me cuenta la historia completa, ¿verdad? Ajá, Porque claro. puede haberme dicho, oye, papá, ¿qué crees? Que estaba muy lluvioso, no conocía yo este rumbo y Ajá, me acabo de salir de la carretera, pero estoy bien, el ajá. coche no está tan bien, pero yo estoy bien y ha sido todo muy tranquilo, ¿no? En lugar de empezarme a decir las cosas en etapas, ¿no? En episodios. Y ya cuando llegas y ves todo, dices, ay caramba, pero tú cómo estás, ¿estás bien? Ah, qué bueno. O Ajá. sea, al final, yo creo que lo que hace o valoras es Ajá. a la persona, ¿no? Sí, Dices, mira, no me importa el coche, lo que me sí. importa eres tú. Ujú. Y afortunadamente tú estás bien, como no venías ni habías tomado alcohol ni ninguna cosa de sustancias alguna, entonces tú estás bien. La gente cuando te vino la Ujú. policía no te podían De acusar de nada. nada, Ujú, entonces realmente no te pasó nada y aún así te sacaron dinero, ujú. pero además tú lo pagaste, porque todo eso, los daños del lo que le sacó la policía por mordida y demás, él lo pagó. Ajá. O sea, él se hizo responsable. Eso me gustó, fíjate, en el fondo. Entre toda la experiencia. Digamos, yo Ujú, dije, bueno, yo voy a pagar el coche, ok, lo ujú, voy a pagar el seguro y yo pago el deducible. ujú, Él está bien, él no tiene nada. Y el haber asumido ujú, la falta de pericia, ujú. pues en parte él también le está asumiendo, ¿no? Claro. Y así con el tiempo ha sucedido una cosa parecida. Ujú. O sea, cada vez que mete uno la pata, porque nunca estás exento de meter la Sí. pata, que te tengan la confianza suficiente de platicártelo, ¿no? Ujú. Y que en parte también te digan, pues bueno, pues nos vamos a mitas, ¿no? Sí, sí, Así es. propositivo, ¿no? Ajá. Y en este punto, Joaquín, para los papás primerizos, aquellos, bueno, a lo mejor vamos por escalas, a los que están dudando, pensando si quieren ser papás, si eso es para ellos, ¿qué consejo le darías? Mira, primero que nada, yo siempre considero que la paternidad debe ser deseable, o Ujú, sea, debe ser deseada ujú, y deseable después. ujú. O sea, no debe ser producto de un accidente, porque cuando las cosas son accidentales, pues a lo mejor sí con el tiempo, obvio, cuando ya ves al bebé y todo, mucha Hay un gente se vínculo. encariña. Ujú, Y de manera natural y biológica tendemos a cuidar ujú, a ese pequeño ser, ¿no? ujú, Pero si lo estás haciendo muy conscientemente, que sí estés consciente de que, como dijo alguna vez un jefe que tuve, ajá. dice, de niños no te dejan dormir, pero de grandes no te dejan vivir. Y es cierto, Ajá. o sea, los hijos son para siempre Ujú, y en cada etapa de su vida te van a plantear retos. ujú, Y si tú creías que iban a ser todo miel sobre hojuelas, no es cierto. ujú. Siempre hay un desafío y siempre hay una preocupación. Y yo no conozco madres ni padres que duerman tranquilos sabiendo si su hijo estará bien, ¿no? Ujú. Hasta, aunque tengan 50 años, van a decir, Sí. ay, ¿estará comiendo bien?
yo lo veo medio desmejorado. O sea, anda cansado. ha estado muy cansado. Sí. Yo lo veo agripado. Pues si el chamaco ya tiene 30 años o 50 años, como me sucede con mi madre, que ya tiene hijos grandecitos, y de todos modos mi mamá está preocupada, ¿no? Dice, no, ay mamá, yo creo que ya él encuentra el camino al botiquín si se siente mal, ¿no? Pero pues así somos los padres, ¿no? Es una profesión que no se abandona. Claro. Y para aquellos que están siendo papás primerizos, que tienen a lo mejor miedos, tienen inseguridades, ya lo decidieron, ya es algo deseable, pero pues siempre hay este temor de lo voy a hacer bien, lo voy a hacer mal, a lo mejor voy a repetir errores que pues su papá o la figura materna o paterna pues no estuvieron tan de acuerdo. Mira, siempre hay el riesgo de que uno reproduzca lo que vio en su casa y lo que vivió, para bien y para mal. Sí. Si tú tuviste una buena crianza, probablemente la reflejes en tus propios hijos. Pero también tienes que estar consciente de los errores que hayan cometido contigo mismo, ¿no? Hay muchas personas que sobrecompensan, ¿no? La atención que no pueden darle de alguna manera a los hijos, tratan de compensarla materialmente. Y eso yo creo que es un error. Igual en el caso de los padres primerizos, pues tienen que dejarse ir, o sea, hay que tomarse la padre, hay que soltarse. La verdad es que nosotros, con nuestros hijos, yo la verdad me la llevé súper padre. O sea, a mi hijo yo me lo llevaba inclusive a las comisiones, le llamaba tanto la atención. Yo creo que mi generación fue una generación de transición, donde la gente que estaba en la generación anterior, los padres eran mandones y distantes y demás, y a mí me tocó una generación donde tenemos a los hijos más cercanos. Yo me llevaba a mi hijo recién nacido, bueno, de meses, lo metía en su huevera, en su bambineto, y me lo llevaba a mis comisiones, incluso al trabajo. Y ahí llegaba yo a una entrevista de trabajo para ver gente, tenías que ingeniártela, ¿no? O ir a una banquita del parque y cambiarlo ahí. No, pero y entonces vamos a la tercera pregunta de si es posible compaginar la vida profesional con la vida de ser papá. Con lo que nos estabas contando, pues había esta iniciativa y esta intención tuya de incluso de, pues me voy a organizar con mi esposa y yo me lo llevo y entonces tú cumple también con tus responsabilidades y obligaciones. ¿Sí es posible, Joaquín? Y si sí es posible, ¿qué es lo que se necesita para que sea posible? Claro que es posible, pero como bien dice mi esposa, necesitas una red de apoyo. Es decir, yo podía asumir la responsabilidad y llevar a mi hijo o a mi hija al trabajo, porque en primera el trabajo que yo desempeñaba me lo permitía. Y cuando no sucedía eso, yo sabía que podía él estar apoyado o atendido por su mamá, o por una tía, o por mi mamá, o mi suegra. Es decir, las familias normalmente tenemos a establecer redes en las cuales nos apoyamos. Como individuos difícilmente, porque para que como individuo puedas funcionar en términos de paternidad es porque existe una estructura, ya sea del Estado o privada, donde tú vas y dejas a tu hijo y ahí lo atienden y pagas por él, o el Estado te lo provee. Pero si no es así y tenemos mecanismos informales de apoyo, pues tiene que ser a través de las familias, ¿no? Y finalmente yo creo que sí es posible. Primero hay que quererlo, hay que tener ganas de hacerlo, ¿no? O te tiene que salir. No puede ser de otra manera, no te lo puedes proponer. Puedes decir, bueno, yo quiero que mis hijos me sigan viendo bien, que me lleven en la mecedora o de grandes empujen mi carrito y para eso voy a ser buena persona ahorita con ellos, ¿no?
No, tú lo haces porque así te nace, porque te surge de la manera natural y espontánea. Y, y de alguna manera lo haces ver en el entorno en el que estás. Como sociedad todavía estamos somos un poco reacios a aceptar, sobre todo que los papás lleven tanto a sus hijos, ¿no? Ujú. Eh, ¿Qué necesitamos para cambiar un poco la mentalidad, el chip? Porque, pues sí, o sea, lamentablemente o afortunadamente cargamos más a las mamás de ciertas responsabilidades de cuidado, de custodia, de las tareas de las escuelas, de la educación, de la guía, pero ¿qué necesitaríamos como sociedad para involucrar más a los papás? es una transición, yo creo que es un proceso de educación y de aprendizaje civilizatorio. Ujú. Es decir, progresivamente tenemos que darnos cuenta como sociedad que los, que los individuos tienen que desarrollarse y las madres no son las únicas encargadas de velar por sus hijos y de involucrarse en su educación y en su cuidado, sino que también los padres jugamos un papel muy importante, ¿no? En ello. Y, y yo creo que mientras más nos involucremos los padres, más liberamos a las madres, más tienen ellas espacio para poderse seguir desarrollando y alcanzando niveles más altos de posiciones sociales, económicas, administrativas, culturales, lo que sea, en el ámbito que desarrollen. Pero lo van a poder hacer porque la otra parte de la pareja está también asumiendo los roles de creador, ¿no? Sí. Y es que al final, pues si una pareja, si los dos decidimos traer vida a este mundo, pues los dos tenemos que ser responsables y también como seres individuales, pues vamos a tener este sentido de aspiración, de desarrollo, de crecimiento personal y no es imposible, sino es como hasta en un juego de fútbol. Ahora entro tú y luego entras yo y descansas y es la banca y ahora quién mete el gol y ahora vas tú. Entonces, pues es ahí donde los equipos crean sentido y crean sinergia. Ujú. Yo me lo imagino más como un partido de tenis, de Ajá, esos de dobles, ajá. porque nada más hay dos, porque en un partido de fútbol Hay pues hay muchos 11, más. ¿no? Y ahí sí te la repartes Ajá, más ajá, padre, pero no, en un partido como de dobles de tenis, ajá, hay un momento donde uno de los jugadores tiene que recibir los golpes y los tiros fuertes y otro está atento ahí en la red para contestar rápido, ¿no? Atender ajá. rápido. Y hay un momento en donde los jugadores, tú ves que se turnan, ¿no? Uno se va para adelante y entonces el otro se va hacia atrás, Uh-huh, pero siempre están jugando con esa idea. Uno es como el soporte uh-huh, y como esa red para regresar los tiros que al otro se le fueron uh-huh, y el otro está atento y si se le fue un tiro, se despreocupa porque sabe que atrás de él hay otro que los va a regresar, ¿no? uh-huh. Entonces, yo creo que en la práctica sí lo venimos siendo las parejas. O sea, tú sabes que si estás dedicada al 1000% en tus tareas profesionales, lo haces no a costa del desarrollo de tu pareja, sino porque están trabajando en conjunto, o sea, Uh-huh. son Sí, hay equipo. esa sinergia de equipo. Entonces sabes que está atrás de ti, Uh-huh. regresando los balonazos, ¿no? Aquí, Joaquín, algo que con lo que quieras cerrar, con lo que quieras compartirnos, porque también nos estamos concretando como una comunidad que busca hacer conciencia, no solo para las mujeres, sino también para los hombres. Claro. Mira, yo creo que, bueno, uno no está para darle consejos y Uh-huh, recetas uh-huh. a nadie, sino más bien comparte uno la Su experiencia experiencia. que vivió, ¿no? Uh-huh. Pero de esta experiencia que uno le toca vivir, creo que se pueden a lo mejor sacar algunas reflexiones. Primero que nada, como padre, disfruta tu experiencia, o sea, Uh-huh. no te la tomes como algo, como una obligación, como una losa, ¿no? Uh-huh. No, no, la verdad es que yo me la pasé muy bien. Uh-huh. Yo gocé mucho con mis hijos cuando estaban pequeños, cuando estaban medianos, cuando están más grandes. Los sigo apreciando mucho en la etapa en la que están. Y siempre como que hay que estar relajado, ¿no? Uh-huh. No Uh-huh. hay que tomársela tan en serio. Segundo,
yo creo que siempre es bueno nunca sobrecompensar las cosas. Si tú sabes que no tienes tiempo para verlos, no lo puedes compensar con cosas, tienes que compensarlo con tiempo. Entonces, si no puedes estar atendiendo a los chicos en su crianza porque tienes que estar trabajando, pues sabes que cuando tienes tiempo, pues no te vas a poner a ir a tomar cervezas o ver partidos de fútbol en la tele y niño, no me des cállate porque no me dejas oír el partido, ¿no? Pues si ya estás ahí, a menos que, bueno, ni modo, así sea tu forma de ser y así lo hizo tu papá a lo mejor, ¿no? Pero si tú quieres ser otro tipo de padre, pues tienes que compensarlo cariño con cariño, ¿no? No con cosas, las cosas nunca van a compensar cariño. Tercero, yo creo que siempre hay que poner algún límite. Hay que buscar que los hijos valoren las cosas, ¿no? Que los logros que sean realmente logros, ¿no? Porque cuando tú dices, cualquiera, ¿no? Haz uno mismo, tú evalúate, ¿no? Dices, oye, quiero un teléfono nuevo. Y tienes la capacidad de, en el momento de desearlo, ir, comprarlo y concretar tu deseo. No sé si te ha pasado, pero a mí sí. Cuando yo hago eso, una cosa de ese tipo, realmente la satisfacción es tan escasa, tan poco duradera, que cuando te das cuenta que ese objeto deja de tener un valor más allá de lo que es, ¿no? Y muchas de las cosas que tenemos, que poseemos, o de los logros que tenemos, tienen que tener una significancia mayor, ¿no? Que nos dure en el tiempo. Que cada vez que veas ese hermoso par de zapatos Louboutin digas, híjole, pero es que qué bonitos están y me costaron un ojo de la cara, pero cada vez que los veas vas a estarlos adorando, ¿no? Pero si lo hubieras podido comprar en un santiamén, pues no sería nada relevante para ti, así con todo. Si lograste una carrera, concluir una carrera, pero porque fue parte de un esfuerzo. Si lograste un viaje anhelado, porque fue parte de algo que te propusiste hacer. O sea, siempre proponte hacer las cosas para que cuando lo logres, realmente te sepan. Pues ya lo escucharon, sí se puede, sí es posible, y también hay muchos papás conscientes de que quieren ser papás, de que desean sembrar cosas buenas y dejar semillas y huellas trascendentales en sus hijos para crear mujeres y hombres de bien, que sean legados para este mundo. Entonces, muchas gracias, Joaquín, por acompañarnos este día en Velatis Perspective. Tu experiencia, créeme que va a resonar y va a poder ser ejemplo para muchos hombres más. No tengan miedo a expresar sus emociones, a abrirse a fórmulas diferentes, a compartir entre hombres también consejos, experiencias, no solo en lo profesional, también lo personal es importante, porque la carrera, lo profesional se va, se acaba en algún punto. Se jubila, pero ¿qué es lo que queda? La familia, los vínculos y toda esa experiencia y recuerdos auténticos que creaste en la vida. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Velatis Perspective. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, de compartirnos sus opiniones, qué más quieren que les compartamos, qué más quieren ver aquí con nosotros. Y recuerden, transformar el mundo empieza con ustedes.